Buen día, mi nombre es Damaris Alas y yo les voy a explicar un poco acerca de las neoplasias renales. Soy parte del grupo 1B junto a mis compañeros Alison Alemán, Stephanie Alfaro y Ezequiel Alfaro. Se elaboró este esquema donde se empieza a hablar acerca de las neoplasias del riñón. Se hace una división entre las benignas y las malignas. Se habla acerca de tres principalmente del lado de las benignas, son el adenoma papilar renal, el angiomiolipoma y el oncocitoma. Acerca del adenoma papilar renal, es muy frecuente que se encuentre al momento de hacer autopsias, que se encuentran estos pequeños adenomas, que en su mayoría son papilares y por eso se le dio este nombre. Su origen es del epitelio tubular renal y, como les decía, generalmente es papilar. Son pequeños y son bien delimitados y usualmente miden entre 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pueden llegar a ser potencialmente malignos si superan los 3 centímetros, pero en su mayoría no lo son. Luego tenemos el angiomiolipoma, que está compuesto por vasos, músculo liso y grasa. Tiene como origen las células epiteliales perivasculares y está bastante asociado a esclerosis tuberosa, que se toma como un factor de riesgo. Hay una importancia clínica en este y es que es propenso a tener hemorragias espontáneas. Es como la mayor urgencia clínica que vamos a estar viendo en cuanto a esta neoplasia. Luego tenemos el oncocitoma, que es del 5 al 15% de las neoplasias renales. En esta hay células grandes, eosinófilas, con muchas mitocondrias y su origen son las células intercaladas de túbulos colectores. Macroscópicamente vamos a poder ver un tumor que va a ser marrón y va a estar como bien encapsulado y a veces con una cicatriz central. Entonces esto lo tenemos por la parte de las neoplasias benignas. Luego tenemos las neoplasias malignas, que la bibliografía nos habla principalmente del carcinoma de células renales y del carcinoma urotelial de la pelvis renal. Les voy a hablar un poco a profundidad sobre el carcinoma de células renales porque este representa un 3% de todos los cánceres y también un 85% de los cánceres renales. Entonces es el más común. Y hay una predisposición para hombres que mujeres de un 2 a 1 y en su mayoría son esporádicos, pero también hay un porcentaje del 4% de son casos familiares de herencia autosómica dominante. Entre estos tenemos diferentes síndromes que son hereditarios. Entre ellos tenemos el VHL, que es el von Hippel-Lindau, que tiene predisposición para un carcinoma de células claras. Luego tenemos leiomiomatosis hereditaria, que predispone a un carcinoma papilar muy agresivo. Luego el carcinoma papilar hereditario. Tenemos el Birdhoff-Dudet, que predispone a tumores cutáneos que también son agregados renales. En cuanto a los factores de riesgo que vamos a tener presentes son el consumo de tabaco o estar en un espacio donde estamos siendo expuestos al humo del tabaco, la obesidad, la hipertensión, los estrógenos, el amianto, que es un derivado del petróleo con un metal pesado, las nefropatías crónicas, enfermedad quística adquirida o una esclerosis tuberosa. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve un carcinoma de células renales. Y esto pues nos lleva a diferenciarlos, que vamos a tener una clasificación de ellos, en el cual se va a dividir por su tipo, que del más frecuente al menos frecuente son las células claras, de papilar, el cromófobo, una translocación XP11 y del conducto colector Bellini. Entonces, el de células claras es el más común, hay un 70 a un 80% en su frecuencia y pues su característica son células claras y son rígidas en lípidos. Y pues acá puede haber una predisposición por la pérdida del brazo pequeño del cromosoma 3 o por el gen von Hippel-Lindau, que también da esta predisposición. Luego tenemos el papilar, que es de un 10 a un 15% su frecuencia y su estructura es papilar y es multifocal. Acá vemos una predisposición en la trisomía 7 y 17 o con el gen MET, que es de carcinoma papilar hereditario del que estábamos hablando. Luego tenemos el tipo cromófobo, que es un aproximado de un 5%, y acá puede originarse por pérdidas cromosómicas múltiples, y vamos a ver como característica células eosinófilas pálidas, pero tiene un buen pronóstico.
Luego, un tipo que se da en jóvenes es cuando hay una traslocación a XP11, donde hay células claras más un patrón papilar. Entonces, esto se ve más frecuentemente en jóvenes. Luego tenemos el tipo de conducto colector del conducto de Billin, que es del menos del 1%. Y en este, pues pueden haber pérdidas varias que dan como origen genético. Y se puede caracterizar porque en médula es bastante agresivo y tiene un patrón glandular fibroso. Entonces, en general, pues su morfología de origen del epitelio tubular se aproxima a lo distal según el tipo del que hemos estado hablando. Y, por ejemplo, las células claras se va a ver presente como una masa amarilla, lipídica, que puede invadir vena renal y el papilar más hemorrágico con cuerpos de hexamoma se puede identificar. El cromófobo pues tiene un halo perinuclear y el conducto colector pues tiene un patrón en tachuela. Esta morfología pues la podemos ver acá, tenemos dos, el de células claras y el tipo cromófobo. Aquí lo podemos estar viendo de forma macroscópica, pero también podemos visualizarlo en este corte histológico, que acá tenemos el de células claras, acá tenemos el tipo papilar y donde se pueden observar las papilas y los macrófagos espumosos que están en el eje en esta imagen. Luego tenemos también el tipo cromófobo, que es este de acá. Entonces podemos ver la diferencia en cada uno de estos cortes histológicos. Ya en cuanto al pronóstico del tratamiento, la supervivencia, pues de 5 años es un 70% y sin metástasis hasta un 100% esa supervivencia. Hay una invasión venosa o grasa, pues esta viene siendo el peor pronóstico que puede dar. Y en su tratamiento, pues podemos tener una nefrectomía radical, una cirugía conservadora cuando son menos de 4 centímetros y también hay fármacos que podemos dar en este tipo de neoplasias y tirosinas sinasas. Luego, en cuanto a cómo se presenta clínicamente, tenemos una triada clásica, pero esta triada como tal, las tres cosas juntas se dan solo en un 10% aproximadamente, que es un dolor costovertebral más una masa palpable más hematuria, que el signo más frecuente que se ve es la hematuria. Luego ya hay otros como la fiebre, la pérdida de peso, un malestar general y pues también síndrome paraneoplásicos como policitemia, hipercalcemia, hipertensión arterial o síndrome de Cushing por el hipercolesterolismo que se puede estar presentando. Luego tenemos otro tipo de neoplasia maligna que es el carcinoma urotelial de la pelvis renal, que se da entre el 5 y el 10% de los tumores renales primarios. Y su origen pues es el urotelio de la pelvis renal y podemos ver papilomas o carcinomas invasivos. Clínicamente se va a ver una hematuria precoz y un dolor por la obstrucción que se puede estar dando e hidronefrosis. Va a estar asociado a tumores múltiples. Pueden haber en pelvis, en uréteres y en la vejiga. También se puede ver el síndrome de Lynch. Y en su pronóstico, pues no invasivo bajo grado en un 50 y un 10% y infiltrante de alto grado a un 10%. Y acá tenemos una imagen de cómo se puede estar visualizando macroscópicamente. Y bueno, en general esto es un poco de las neoplasias del riñón que pues es un tema bastante extenso, pero que ya viendo la detalle pues podemos identificar diferentes patrones que nos pueden ayudar en la práctica clínica.